Los videojuegos son una de las formas de manifestación artística más infravaloradas. Cuando mencionamos el concepto arte, siempre pensamos en la música, el cine, la pintura y la arquitectura. No obstante, los videojuegos, aparte de ser un medio de entretenimiento, puede ser un gran método para expresar el arte, crear historias complejas, transmitir sensaciones y generar un gran impacto en el espectador. Algunos de ellos generan trasfondos brillantes, tramas complejas e intrínsecas pero relucientes que en nuestra infancia lograron emocionarnos tanto que en nuestra adultez nos generan nostalgia. La banda sonora, el argumento y la caracterización de los personajes se fusionan para crear una experiencia única y exquisita. Un importante equipo de desarrolladores, directores, músicos, localizadores y otro largo etcétera se fusionan para dar lugar a auténticas obras maestras. Como resultado de la coordinación y estructuración de las diferentes personas participantes en el proyecto, se crearán títulos que apelarán las añoranzas y recuerdos de las diferentes generaciones de jugadores. La banda sonora, lejos de ser algo meramente testimonial, acompañará a toda acción ocurrida durante la aventura e intensificará los momentos de clímax argumental. Como consecuencia, varias melodías quedarán atascadas en nuestra cabeza, siendo inolvidables para la mayoría de nosotros. Uno de los géneros más relevantes en esta disciplina son los juegos de rol o RPG, que como propiamente su nombre indica, nos adentran en un mundo de fantasía, donde se nos narra una historia larga repleta de elementos y adiciones interesantes, guiándonos a través de una trama cuyos personajes construyen un arco argumental propio y un desenlace memorable. Desarrollarán sus propios conflictos cuya superación supondrá el crecimiento personal y el desarrollo de cada uno de ellos, modificando para bien o para mal el rumbo y el destino de la historia y el mundo en el que habitan. A continuación te presento el top 10 de los juegos de rol que, a mi criterio, personal y subjetivo, son los mejores del género, así que sin más dilación, empecemos. Si tuviese que elegir un juego que narra una historia de forma caricaturesca y aún así logra profundizar en mi interior, sin duda alguna sería Final Fantasy IX. Este exquisito título mezcla un estilo artístico y caricaturesco al más puro estilo de Disney, pero con una componente emocional e intimista muy acentuada. Personalmente, es mi juego favorito de Final Fantasy por ser el primer juego de la saga que tuve en mis manos. No obstante, siendo prudente y apartando la nostalgia, objetivamente hablando hay entregas mejores, por lo que se sitúa en el 9º puesto. Para el creador de la saga, Hironobu Sakaguchi, Final Fantasy IX es su obra estrella, la entrega que más se acerca al concepto inicial que tuvo en su mente. Resulta bastante evidente las ganas y el empeño que fueron depositados en este título, y quizás sea por esta razón por lo que el juego sigue transmitiendo la misma magia más de 30 años después. Esta entrega nos ofrece uno de los mundos más vivos de los que haya sido testigo en los videojuegos. Sin sentirse sobrepoblado, el mundo nos acompaña durante toda la aventura. Porque ¿quién dijo que los videojuegos no son compañía? Sin duda alguna, este es uno de esos juegos en los que daremos varias vueltas a lo largo del mundo virtual en busca de las respuestas que queremos encontrar. Algunos de los personajes más relevantes y destacables son Yitan, cuyo objetivo es encontrar su origen, su génesis y su llegada al mundo. Garnet, la princesa del reino de Alexandría, aprenderá a abandonar la necesidad de ser la mujer perfecta, la chica del reino y descubrirá la verdad sobre su nacimiento.
Pero sin duda alguna el personaje que más destaca es Vivi Ornitier, un adorable mago negro que robará el corazón de todos los jugadores con su tierna inocencia y su proceso de evolución y desarrollo de la valentía cuando descubre una dura realidad acerca de la duración de su existencia. Para mí él es realmente el verdadero protagonista de la historia. El argumento inicial de la historia inicia con el secuestro de la princesa Garnet por parte de la banda de ladrones Tantalus. Posteriormente, tras las aventuras vividas en el bosque malvado, un enorme mundo abierto lleno de contenido se abre ante nosotros. Es en ese punto que realmente inicia la historia. A lo largo de nuestra aventura, descubriremos personajes interesantes como Eiko y Freya, que poseen un arco argumental bastante desarrollado. Conoceremos a Kuja y Garland, los dos principales personajes antagónicos, y a Kina, un personaje gracioso que supondrá un alivio cómico a una historia repleta de partes sentimentales e intimistas. Un argumento que narra aventuras fantásticas en una etapa medieval, una historia que sin ser innovadora ni pretenciosa, es efectiva y apela a nuestro corazón. En el apartado gráfico este juego es sobresaliente, presentando uno de los mejores gráficos de la generación y siendo una auténtica joya incluso en la etapa final de la PlayStation 1. Los personajes poseen detalles y texturas muy complejas y trabajadas. Las animaciones de los sprites son dinámicas y las representaciones gráficas de los ataques también están muy bien logradas. Los fondos prerenderizados con esos escenarios cuya arquitectura se basa en la Europa occidental medieval son hermosos y se suman a la experiencia gráfica inmersiva. Sin embargo, lo que más destaca es la enorme calidad de las escenas cinematográficas. Y es que Squaresoft siempre ha tenido ese toque característico cinematográfico que tanto los identifica. La jugabilidad es pulida pero representa el único apartado más flojo del juego. Como todo RPG, tiene la típica jugabilidad por turnos, con el uso de invocaciones mágicas que realizan bastante daño al adversario y nos pueden sacar de un apuro. Kina posee la capacidad de realizar magias azules, que básicamente son habilidades que puede absorber de los enemigos para aprender a usarlas. Esta mecánica me parece bastante interesante, y puede convertir a Kina en un personaje todoterreno con un amplísimo espectro tanto de magias curativas como ofensivas y defensivas. No obstante, aquí emplearon francamente mal el sistema ATB de la barra de tiempo, porque los combates son muy lentos y pueden llegar a ser auténticamente somníferos en ocasiones. De hecho, la cantidad de vida de los jefes en este título tuvo que ser sustancialmente reducida en comparación con otras entregas anteriores, porque si no algunas batallas podían volverse eternas. Muy triste, ciertamente. Destacan jefes opcionales como Hades y Ozma, este último bastante desesperante. También cabe la mención a el Gisamaluque, que a pesar de no ser un jefe opcional, para lo temprano que te enfrentas a él en la historia puede ser un poco poderoso y toca pelotas. Es probablemente el apartado más ostentoso del juego. La banda sonora es exquisita y mejoró mucho su calidad, pues tanto en Final Fantasy VIII como en 9, Squaresoft aprendió a explotar las virtudes del chip de sonido de PSX, al contrario que en Final Fantasy VII, donde al ser el primer título no se supieron aprovechar bien las cualidades. La calidad de las composiciones se hace patente en el momento en que animan o recrudecen los eventos que ocurren en función de la situación o contexto. Se emplean una gran variedad de instrumentos que acompañan y enriquecen las melodías.
Final Fantasy IX es mucho más que un RPG común, es la existencialidad, el buscar el propósito de tu propia estancia en el mundo, encontrarte a ti mismo. Bajo esos gráficos amigables, y esa estética chibi, se esconde una historia mucho más profunda y compleja de lo que imaginábamos en un primer momento. Final Fantasy IX es apariencia engañosa, es profundidad disfrazada de una ligera superficialidad. Dragon Quest VIII, El Periplo del Rey Maldito es la octava entrega de la serie, fue desarrollado por el estudio Level 5. Yuji Horii supervisó el proyecto mientras que Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, diseñó los monstruos y los personajes. Cuando hablamos de este juego, hablamos de un RPG carismático con toques humorísticos. Una historia que tiene un argumento interesante pero a la vez bastante desenfadado, que no se toma demasiado en serio a sí mismo. Una historia sencilla y desenfadada, pero también contada, que seguramente no te decepcionará. En una época donde la PS2 era la reina del mercado, y los juegos empezaban a enfocarse más al público casual que a los verdaderos gamers de antaño, Dragon Quest VIII fue un soplo de aire fresco y una vuelta a la forma clásica. Antes de profundizar en el argumento, hablaré un poco de los personajes principales. El héroe, típico personaje mudo de la franquicia. El Rey Trou, una persona sumamente graciosa y carismática, con un carácter exageradamente impulsivo en algunas ocasiones, pero de buen corazón en el fondo. Jangus, un hombre repleto de humor, entre él y Trou se disputan el puesto a payaso del juego, además de ser gracioso, es un personaje que se complementa y da mucho juego a los demás. Jessica, una mujer decidida de carácter fuerte, dispuesta a vengar la muerte de su hermano sean cuales sean las consecuencias. Por último, Ángelo, un don Juan adulador con complejo de caballero. Su oscuro pasado y sus disputas familiares fueron el artífice de la inseguridad de la que hace gala en ciertas ocasiones. Dragon Quest no te ofrece, a diferencia de otros juegos, una enorme variedad de personajes a reclutar, y es fantástico. El hecho de que sean pocos los personajes reclutables permite profundizar más en cada uno. Darles un enfoque personal y único. La historia inicia de forma plana y directa, un mago malvado, denominado Dolmagus, se ha apoderado del cetro legendario del reino de Trodain, maldiciendo al castillo y todos sus habitantes, y convirtiendo al rey en una criatura similar a un sapo y a la princesa, Medea, en un caballo. Milagrosamente, el héroe es el único personaje que no se ha visto afectado por la maldición. Decides emprender un viaje acompañado de Trou, Medea y Jangus para perseguir al malvado mago. Más adelante, descubres que Raptor es el verdadero enemigo. A través del cetro, es capaz de manipular a cualquier persona que se proponga, siendo el culpable de la maldad y la desgracia que asola el mundo. Los gráficos de este juego son sumamente buenos. Los personajes poseen un grado de definición y estructuración muy aceptables. El estilo cel shading le sienta como anillo al dedo a este título, mostrando un mundo vívido repleto de colores tanto en bioma y paisajes como en personajes y criaturas. Las sombras, los restos de pisadas y otras físicas pueden parecer detalles pequeños, pero contribuyen a la creación de un mundo más realista. De hecho, en aquella época, en los años 2000 iniciales, a pesar del evidente avance tanto en gráficos, como en el hardware y la arquitectura de las consolas, muchos juegos todavía eran incapaces de replicar esos pequeños detalles, así como otras físicas y movimientos más complejos. En los combates los ataques gráficamente no están mal representados e incluso podría decirse que poseen buenas animaciones, prestando atención al detalle y cuidando la colorimetría. Las animaciones de los personajes están muy bien logradas, con movimientos suaves y fluidos agradables a la vista. La jugabilidad de Dragon Quest VIII es la típica de un juego de rol clásico, combates por turnos. Es uno de los pocos aspectos poco reseñables de este juego y es que, las mecánicas, incluso para la época en la que el juego salió al mercado, eran anticuadas.
Para todo el mundo es evidente y conocido que Dragon Quest se caracteriza por ser una saga conservadora que apenas innova en muchos aspectos, manteniéndose fiel a sus orígenes, pero incluso siendo ese su sello de identidad, la ambigüedad de algunas de sus mecánicas resulta imperdonable. El juego ofrece encuentros aleatorios con la altísima tasa de enemigos característica de este género. No obstante, la saturación de enemigos en algunos momentos de la historia, como la Torre de Alejandría y las ruinas mágicas, resulta desesperante. El sistema de subida de niveles es interesante, con cada nivel que alcancemos obtendremos puntos de habilidad, que podremos utilizar en ciertas destrezas. Conforme vayamos invirtiendo puntos en cada destreza, maximizaremos nuestras estadísticas y obtendremos magias y movimientos únicos y particulares. Este sistema nos permitirá especializar a cada personaje en una destreza concreta teniendo el luchador, el defensor, el arquero, la curandera, etc. La dificultad del juego es alta, con las batallas comunes suponiendo una gran dificultad al principio hasta que obtienes un equipo de al menos 3 personajes. Algunos enemigos comunes podrán ser peligrosos si nos encontramos desnivelados. No obstante, el verdadero reto lo representan los jefes. En efecto, algunos jefes poseen un arsenal de magias y ataques que pueden ponernos en peligro y suponer un gran reto como, por ejemplo, Dolmagus, sumamente difícil de derrotar debajo del nivel 30 o Empyrea, cuya combinación de resistencia a los ataques y mucha fuerza ofensiva hacen la pelea contra ella difícil e innecesariamente larga. Conviene destacar el sistema de caza de monstruos. Así es, podemos reclutar algunos monstruos del juego para posteriormente librar combate con ellos en la arena de monstruos y entrenarlos para subirlos de nivel. Dada la funcionalidad de poder ser utilizados en las peleas en el juego real, fuera de la arena, pueden ser un apoyo muy útil en peleas contra jefes muy complicados. Finalmente, es importante recalcar la dificultad de subir de nivel en este juego, lenta y más dolorosa que un grano en el culo. La banda sonora de este juego corre a cargo de Koichi Sugiyama y se constituye a base de composiciones orquestadas de muy buena calidad.
Dragon Quest 8 es un gran juego RPG, de los mejores de la era PS2, con un mundo vívido, una historia simple pero interesante y unos personajes carismáticos. Posee algunas desventajas como una dificultad elevada para primerizos y unas mecánicas tediosas y muy ambiguas, pero en general hablamos de un gran título, sólido, entretenido y recomendable para los adeptos de este género. Eran los años 90 superiores, Sony con su PlayStation estaba arrasando en el mercado de los videojuegos. En esta época, los juegos de rol se popularizaron, siendo muy demandados y codiciados. En un mercado tan saturado, repleto de géneros y títulos que se contaban por miles, algunos lograban hacerse un hueco mientras que otros, injustamente, fracasaban. Ese es el triste caso de The Legend of Dragoon, un maravilloso RPG que, desafortunadamente, pasó sin pena ni gloria. No obstante, a día de hoy ha sido descubierto por muchas personas, obteniendo el estatus de juego de culto. Sony, decidida a incursionar directamente en este género, emprendió el desarrollo de un juego que se construyó durante casi 4 largos años y con un equipo de 100 trabajadores. El resultado fue una entrega interesante, llamativa y prometedora, que parecía ser una experiencia diferente al grueso de los RPG. The Legend of Dragoon es un RPG desarrollado por la empresa SEI que fue publicado primero en Japón, llegando a Europa 2 años después. Inicialmente, no estaba prevista su salida a otros mercados que no fueran el japonés, pero la gran acogida en el país nipón alentó a la empresa a traducir y localizar el juego en muchas regiones más. Este título tuvo el potencial real de disputarle el trono a los Final Fantasy de aquella época. Pero, ¿cómo fue aquel juego aspirante a disputarle el trono a la saga insignia del género? La historia empieza en Serdio, donde se localiza el poblado de Seles, pueblo de Darkshana. Serdio se encuentra en guerra, entre la zona norte, el reino del rey Albert y la zona sur, el imperio del emperador Doel. Son respectivamente el ejército de Basil y el imperio de Sandora. Legend of Dragoon cuenta la historia de Dar, un joven mercenario quien tras 5 años tras la pista del monstruo negro, que asesinó a sus padres, regresa al pueblo de Seles. No obstante, ha sido atacado por el imperio de Sandora, con el objetivo de secuestrar a su amiga, Shanna y llevarla a la prisión Helena. Sandora es junto con Basil, una de las 2 naciones en las que Serdio se dividió cuando un desgastante conflicto bélico tuvo lugar. Dar toma rumbo a la prisión y dentro de ella conoce a Lavitz, capitán de los caballeros de Basil, quien también desea escapar de ella. Dart y Lavitz consiguen rescatar a Shanna. Más adelante en la historia, los 3 personajes se ven asediados, pero Rose, una misteriosa mujer que ya había rescatado a Dart en una ocasión previa, los salva. Rose asumirá la tarea de formar a los personajes en la disciplina de los Dragoon. Además, cuando Shanna caiga enferma, Miranda relevará su puesto, ofreciéndonos un interesante arco argumental. Desde un inicio la historia engancha, volviéndose cada vez más compleja conforme el juego avanza. Los personajes transmiten emotividad y logran impactar al jugador con sus diálogos. Los gráficos es uno de los apartados del juego que más polémica puede generar. No son malos en absoluto, pero tampoco demasiado brillantes. En las escenas cinemáticas los gráficos son muy buenos, en mi opinión, incluso hacen competencia a los metrajes de Squaresoft. No obstante, la presencia de estas escenas es corta y reducida en el juego, quedando reducidas a unas pocas. Podríamos generar varias hipótesis acerca de este suceso, pero prefiero reducirlo a la opción más simple y pensar que el motivo de la limitada presencia de cinemáticas se debe simplemente a la falta de presupuesto o la carencia de tiempo. Si bien los gráficos escénicos gozan de gran calidad, los gráficos nativos del gameplay son bastante promedios. No me malinterpretéis, no son malos, es más, lucen aceptables, pero teniendo en cuenta que el juego salió a la venta en el año 2000, en vísperas de los últimos años de la consola,
consola, cabría esperar unos gráficos similares a otros títulos de aquella época como Final Fantasy IX, que en los últimos tiempos de la PSX lograron explotar su potencia gráfica, haciendo un gran uso de la arquitectura y el hardware de la consola así como aprovechando las capacidades del chip gráfico. La jugabilidad en The Legend of Dragoon es muy aceptable. Tomando la típica jugabilidad RPG de combates por turnos, se establece un sistema de cuadrículas y combos similar al de Vagrant Story, que resultan entretenidos e innovan un poco, distanciándose de la esfera más purista y clásica. Los personajes participan de forma activa en los combates, manteniéndose un dinamismo suficiente para no caer en lo tedioso. Además, las animaciones de los ataques están bien realizadas, siendo agradables a la vista y contribuyendo al dinamismo del combate. Cada personaje perfeccionará y desarrollará sus propias técnicas de combate y combos personalizados, que los harán únicos y diferentes del resto. Los enfrentamientos poseen la duración justa y la dificultad del juego está regularmente medida, presentando ciertos picos irregulares de dificultad que se desmarcan del resto de la historia. Algunos jefes pueden ser muy complicados e incluso imposibles estando desnivelados, pero entrenando lo justo y subiendo de nivel junto con la adquisición y actualización de las armas del equipo, no deberían surgir demasiados problemas. La banda sonora de Legend of Dragoon es sólida, mostrando una buena calidad promedio en sus composiciones. The Legend of Dragoon no solo fue un gran RPG, fue aquel que lo tuvo todo para destronar a los Final Fantasy: jugabilidad aceptable, mecánicas interesantes, buena banda sonora, un argumento complejo y larguísimo y un largo etcétera. Puede que este juego no haya triunfado, que en su época fuera un fracaso o que a duras penas vendiese, pero no importa porque muchas personas hemos descubierto esta joya y le hemos devuelto parte del estatus que se merecía. Para mí, el solo ver cómo las nuevas generaciones se interesan en él, ya es un triunfo.
Earthbound es la segunda entrega de la saga Mother, una de las más icónicas no solo de la era de la Super Nintendo, sino de Nintendo en sí. Creada por HAL Laboratories y Shigesato Itoi, Earthbound narra las aventuras de Ness, un niño americano cuya misión es detener la infección del planeta Tierra. Además, deberá parar los pies a Gigas, una criatura que guarda rencor a los seres humanos después de que estos descubrieran los secretos de los poderes PSI, sintiéndose decepcionado. Antes de detallar el argumento, estimo conveniente presentar a los personajes principales. Ness es el protagonista de la historia, probablemente, nieto del protagonista del primer título, Ninten, que no se dice de forma directa pero se insinúa en el juego. Sus aventuras comienzan en la noche en la que un meteorito se estrella contra una colina cercana a su casa, siendo testigo del evento desde el dormitorio de su hogar. En su viaje conoce a Paula, una niña que ha sido secuestrada por los acérrimos seguidores de la secta de los Happy Happy, un culto que plantea la mejoría del mundo simplemente pintando el mundo de azul. Sí, what the fuck. Más tarde en la historia aparece Jeff, un niño inteligente y prodigio hijo del científico Andonus. Al sentir el llamado de Paula emprende su aventura a través de Winters para reunirse con ellos. Por último, se nos unirá el príncipe Pono, sucesor al trono de Dalam, al cual le será encomendado ayudar al grupo en su misión de salvar al mundo. El punto central de la historia es conseguir dar alcance a Gigas. Nuestra principal preocupación será evitar que la infección que azota al continente se extienda más. La historia es lineal, pero profundiza más en aspectos y detalles que en la anterior entrega. Además, ofrece algo más de profundidad y algunos pasajes son interesantes. El argumento es humorístico, cómico y desinteresado, haciendo alarde del humor y desinterés que caracteriza a la saga. Earthbound presenta unos gráficos bastante aceptables. Para su época, inicios de los años 90, presentaba una calidad gráfica muy buena y una variedad de escenarios muy coloridos con una paleta de colores diversa y visualmente agradable. Las animaciones de sus personajes son aceptables y los sprites de los personajes son hermosos y muy bien trabajados. En general, este apartado es bastante sólido. La jugabilidad es aceptable, adaptando el típico combate por turnos propio de los juegos de rol. Cada personaje desarrolla habilidades mágicas denominadas PSI, que son únicas y personalizadas para cada uno. También existe la posibilidad de utilizar objetos durante el combate, vamos, lo típico. El sistema de combate, en general, es genérico, sin innovar ni diferenciarse mucho de varios títulos del género. Sus enemigos son algo complicados, especialmente algunos jefes como Diamond Dog, la pesadilla de Ness y Gigas. Presenta una dificultad muy irregular, con algunas partes muy sencillas y otras con picos de dificultad muy dispares, como Peaceful Valley y Onet al inicio, que me parece mortal. La banda sonora es bastante buena con una diversidad aceptable. Esta saga se caracteriza por añadir sonidos raros o disonantes en algunas de sus composiciones, lo que les otorga un toque único.
Earthbound no es el mejor juego del mundo, pero es una experiencia agradable para el jugador, una saga muy única con su encanto característico. Su encanto y diferenciación es tal, que ha construido uno de los fandom más leales que haya visto, que no pierden la oportunidad de adentrarse en el peculiar lore de este mundo. Era el inicio de la década de los 2000, Sega había lanzado su consola generacional, Dreamcast, hace apenas 2 años. A pesar de la etapa vital inicial en la que se encontraba la consola, la PS2 estaba próxima a su lanzamiento y a pesar de que todavía no había sido lanzada, su sombra ya acechaba sobre la nueva máquina de Sega. En aquel entonces, Sega enfrentaba serios problemas económicos, cada vez se hacía más pronunciada su caída y a pesar de que Dreamcast gozaba de un relativo éxito, sus ventas no eran suficiente para compensar las pérdidas. Shenmue es un juego de rol lanzado en Dreamcast. Shenmue fue una de las últimas y más fuertes apuestas de Sega para mantenerse a flote. La primera y la segunda entrega supusieron un gasto de dinero desproporcionado y bíblico, pero en una Sega moribunda cualquier acción, por cara que fuese, era justificable pues de otra forma desaparecerían sin luchar. El juego narra una historia de honor y venganza en la que se pretende honrar a tu progenitor y descubrir la verdad, una historia japonesa de honorabilidad. El protagonista principal de nuestra historia es Ryo Hazuki, un joven japonés que sufre la muerte de su padre, que ha sido asesinado a manos de un integrante de la mafia china denominado Lan Di. Tras la muerte de su padre, Ryo decide investigar por su propia cuenta el paradero de Lan Di, pero no será fácil. Deberá lidiar con varios contratiempos en su camino, enfrentarse a estribaciones de la mafia china en Japón y arriesgar su vida en varias ocasiones. En su aventura, habrá personajes importantes como Ine-san, que asume una especie de figura maternal en la historia, Fuku-san, compañero de Ryo y también practicante de judo. Nozomi, amiga de Ryo, amiga entre comillas porque siente mucho más que amistad hacia él, Yaouen, un maestro de las artes marciales y Gumi-san, hijo de Yaouen y versado en la disciplina también. Los gráficos de Shenmue son grandiosos. Para la época en la que salió, 1999, era de lo más exquisito gráficamente hablando. Y es que uno de los fuertes de la Dreamcast siempre fue los gráficos. Shenmue presenta colores vivos, representa de forma fidedigna la vida urbana de una ciudad y por supuesto, llena de vida las calles, generando una imitación muy cercana a la realidad. La jugabilidad de Shenmue es sorprendentemente buena. En su momento, supuso una ruptura de los esquemas difícilmente vista antes. Fue el primer juego en emular de forma fiel y casi perfecta la realidad, desde la viveza de las calles, hasta la forma de expresarse de las personas. Los diálogos son realistas, la mecánica del día y la noche es muy interesante y el sistema de fechas está bien diseñado. El combate es una especie de Virtua Fighter simplificado, permitiéndote aprender varias técnicas de combate, que puedes aprender encontrando o comprando pergaminos, incluso, algunas de ellas son enseñadas por los propios personajes. Durante el juego posees absoluta libertad para decidir cómo se desarrollan los acontecimientos, pudiendo postergar la fecha de estos e incluso, es beneficioso y deseable algunas veces, pues podrías encontrar escenas y acontecimientos perdibles. Puedes hablar con los mismos personajes varias veces y probablemente obtendrás diálogos diferentes a los pasados. Es evidente la enorme cantidad de dinero que ha sido invertida porque han logrado crear un mundo vivo que imita a la perfección la realidad de una ciudad japonesa de los años 80. La banda sonora de Shenmue es muy buena, con varias melodías que acompañan muy bien a los acontecimientos, algunas de ellas memorables.
Puede que a día de hoy existan simuladores de realidad más fieles, pero es indudable que Shenmue fue el primero y el que abrió la veda a los siguientes. Siendo el primer juego en emular un mundo real exitosamente, y, además, siendo probablemente el primero que narra una historia basada en la mafia y las pandillas, Shenmue no solo se convierte en una joya escondida de Dreamcast, sino en un juego innovador que rompió todos los esquemas. Final Fantasy X es la 10ª entrega de la saga Final Fantasy y el primer juego lanzado en la PS2. Este título nos narra las aventuras de Tidus, un adolescente que observa cómo su ciudad natal, su vida y su mundo se desvanecen de un momento a otro. Dada la fama y reconocimiento que Squaresoft cosechó en la pasada PlayStation con su saga, era imperativo dar la bienvenida a la nueva generación de videojugadores con un título que, al igual que Final Fantasy VII, impactase en el mercado, es decir, debían conseguir replicar el enorme éxito de antaño con una nueva entrega que, de nuevo, innovase y revolucionase el mercado. Final Fantasy X es muy cercano a muchos fans acérrimos de la saga, porque, entre otras cosas, fue la última fantasía final de Squaresoft y para muchos de nosotros, el último juego grandioso que mantuvo la esencia de la saga, es decir, nuestro último Final Fantasy. ¿Qué os parece si echamos un vistazo a la última fantasía final? En el argumento, nos encontramos a varios personajes interesantes. Tidus, es un joven adolescente que vive una vida de ensueño, siendo un jugador famoso de Blitzball, posee un enorme fandom. No obstante, su vida es mucho más oscura de lo que al principio pudiese parecer. Tidus está siguiendo el brillante legado deportivo de su padre, no obstante, está siguiendo tradiciones familiares, siendo algo que no quiere ser, incapaz de vivir su vida, incapaz de ser él mismo. Un joven que creció en un ambiente familiar tóxico, marcado por el maltrato. Yuna es una joven habitante de la isla de Beside, hija de Braska, un gran invocador que sacrificó su vida. Riko, una mujer que forma parte de los Alber, una especie de tribu o raza de no muy buena fama. Lulu, una mujer borde con un carácter fuerte, un personaje oscuro cuyo comportamiento comprenderemos una vez sepamos su historia. Waka, un habitante de Beside bastante inseguro de sí mismo, una persona tonta, inculta y prejuiciosa, pero con un corazón enorme. Kimari, un león de la tribu de los Ronzo, guardián y sumamente protector con Yuna. Auron, un hombre fuerte y valeroso en la lucha, sabio y ermitaño. Fue compañero y amigo de Braska y sabe la verdad detrás de la farsa del dogma de Yevon. El villano de la historia es Sin, una criatura marítima que ataca a los desdichados pobladores de Espira cada 10 años, absorbiendo el alma de alguna persona que ha muerto con odio, ira o rencor. Eso es lo que podríamos pensar en un principio, sin embargo, el verdadero villano es Yu Yevon, una criatura que no solo manipula a Sin, sino a toda la humanidad, una entidad sumamente malvada e inteligente que mueve los hilos a la perfección. En esta historia se hace una intensa crítica a la religión, especialmente a los dogmas, que limitan nuestra libertad como seres humanos. En el apartado gráfico nos encontramos un trabajo brillante. Si te dijese que uno de los juegos que más explotan el techo gráfico de la consola salió al inicio de la vida de la misma, ¿me creerías? Pues créeme, porque es así. Los personajes poseen una muy buena calidad, con animaciones fluidas tanto en los ataques en combate como en las escenas del juego en sí. La paleta de colores es diversa y muy variada, así como el bioma del mundo que es muy cambiante. Las escenas cinematográficas son orgásmicas, para sorpresa de nadie, porque Squaresoft siempre tuvo ese toque peliculero. Las caras de los personajes reflejan muy bien la emoción, los cambios de humor, de estado e incluso sus pensamientos. Los momentos clave de la historia son enfrascados bajo una óptica profesional, que certifica que el estudio desarrollador consta de varios años de experiencia en este oficio.
Magi, la jugabilidad es el apartado más sobresaliente esta vez. Cuando Squaresoft aseguró que querían crear un título que innovase frente a todo lo anterior, en jugabilidad al menos, vaya que lo hicieron. Los combates por turnos típicos de los RPG siguen siendo la tónica, con cada personaje teniendo sus movimientos de batalla y su propio arsenal de magia. La mayor innovación se da en el sistema de progresión de los personajes, es decir, el sistema de esferas. Como si de un parchizo ajedrez se tratase, tras los combates obtenemos aparte de experiencia, esferas de destrezas, como por ejemplo esferas de fuerza, de agilidad, de vitalidad, vigor etc. Cada casilla contará con una de las varias destrezas mencionadas y según vayas especializando a cada personaje en unas destrezas concretas, desbloqueará habilidades y magias de estas. Para conseguir esto habrá que obtener puntos ganados con la experiencia, tras los combates. De esta forma podremos aprender esas habilidades, que serán de varios tipos. Este sistema destrona la progresión clásica del género y nos ofrece mucha más libertad para elegir el destino de nuestros personajes. Existen dos modalidades de este, básico y avanzado, que podemos elegir al comienzo de la partida, luego no hay vuelta atrás. Los combates ahora admiten el cambio de formación del equipo dentro de ellos mismos, pulsando un solo botón, lo que permite escoger a los personajes más adecuados para cada pelea. Los ítems ahora pueden mezclarse y fusionarse para crear ataques o habilidades mágicas más potentes. Los eones son criaturas que sustituyen a las invocaciones, y permiten mucha más personalización, actuando como un propio personaje en el campo de batalla. Los límites se sustituyen por los turbos, movimientos más poderosos y eficaces. Los jefes presentan una dificultad elevada, especialmente Frey, Seymour Flux y Yunalesca. Mención honorífica a esta última cabrona, que es una patada bien dada en los cojones. No obstante, no todo es perfecto, a diferencia de entregas pasadas donde la historia era de mundo abierto, aquí la historia, a pesar de ser buena, es lineal, consecuentemente, la jugabilidad también. No posees apenas libertad de exploración y estarás sujeto a la linealidad continuamente, siguiendo obligadamente un camino recto de principio a fin. La banda sonora de Final Fantasy X corre a cargo de Nobuo Uematsu, así que sí o sí va a ser buena. Como siempre, calidad sonora, con una gran variedad instrumental.
Final Fantasy X fue para muchos de nosotros, la última entrega de la saga, el último suspiro del auténtico Final Fantasy. A pesar de su linealidad y otros factores que rodearon al título, ha logrado crear una experiencia jugabilística envidiable, una historia conmovedora y emotiva, ha supuesto innovación y reinvención frente a sus precuelas y como cierre a una gran etapa, ha mostrado toda la descomunalidad que cabría esperar del último juego de Squaresoft, del último Final Fantasy, del fin de un gran sueño, la fantasía final, la despedida. Final Fantasy VI es la sexta entrega de la franquicia más famosa de Squaresoft, Final Fantasy. Esta aventura nos narra una ferviente lucha entre diferentes personas por hacerse con el poder y la magia de los antiguos Esters. La sexta entrega trae un concepto sumamente interesante, así como una de las historias más interesantes de la franquicia. El argumento inicia con la Guerra de los Magos, un conflicto en el que se enfrentaron los seres humanos y los Espers, unas criaturas que constaban de diferentes poderes mágicos. La guerra devastó por completo al mundo, fomentando la supervivencia separada entre humanos y Espers. 1000 años más tarde, una fuerza bélica denominada el Imperio inicia una campaña de guerra con el objetivo de descubrir la magia de los Espers, para inocularla en seres humanos mediante ingeniería genética. Una noche una pequeña ciudad, Narse, es ferozmente atacada por las fuerzas del Imperio, bajo la excusa de un Esper existente allí. Una chica llamada Terra conocerá a Lot, un ladrón que pertenece a una banda de resistencia, los replicantes. Terra se embarcará en una aventura en la que su mundo, tal y como lo conocemos, cambiará por completo a raíz de los sucesos. Encontraremos otros personajes importantes como el Emperador Gestal, el que se supone es el dirigente, muy entre comillas, ya descubriréis por qué, y Kefka, el villano de esta historia, que simplemente está mal de la chota. Los gráficos de Final Fantasy VI son muy aceptables. Tiene una paleta decente de colores, las animaciones son buenas teniendo en cuenta la lejana época en la que salió y los sprites de sus personajes tienen cierto encanto. A pesar de que en este juego todavía no existían las escenas CGI, las propias escenas con el motor del juego ya experimentaban con ciertos ángulos diferentes y concretos, es decir, ya se empezaba a notar la deriva cinematográfica que la empresa iba a tomar más adelante. La jugabilidad de Final Fantasy VI es aceptable. El sistema de combate admite el manejo de 4 personajes, con su característica especialización. La principal fuente de diversificación de los personajes son los Espers, que pueden cambiar los parámetros y habilidades conforme se asciende de nivel. Además, existe un sistema de habilidades personales que se divide en función de las características de cada uno. Terra puede entrar en trance, Lot puede robar. La historia de cada personaje genera un vínculo estrecho con sus habilidades. En los combates se implementa el típico ATB. La habilidad rúnica de Celes nos permite esquilmar puntos de magia del adversario. Cuando los personajes vencen reciben los típicos puntos de experiencia y además la moneda del juego, los guides. Curiosamente, solo Terra y Celes pueden aprender magia de forma natural, los demás necesitan equiparse con magicitas. La banda sonora de Final Fantasy VI es exquisita, pero viniendo de Nobuo Uematsu no se podía esperar otra cosa. Esta entrega posee algunas de las mejores canciones de toda la saga, y por amor de Dios, la batalla final, es melodía es orgásmica.
Final Fantasy VI es un glorioso juego de rol. Su historia, sus personajes y su banda sonora fueron tan magistrales que a día de hoy, y con la enorme cantidad de títulos existentes, esta entrega resiste dignamente el paso del tiempo y se postula como uno de los trabajos más sobresalientes del género. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Con estas poderosas frases inicia el que, posiblemente, es uno de los mejores juegos de la historia. Eran mediados de los años 90, Squaresoft era la reina indiscutible del género y cada vez ganaba más adeptos. Bajo esa óptica, Tetsuya Takahashi enseñó al creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, un boceto de sus ideas acerca del séptimo título de la saga. Hironobu rechazó la idea, por ser demasiado oscura para su saga, pero persuadió a Tetsuya para que se animase a contar su propia historia. El juego salió a la venta en 1998 para la PlayStation 1 solamente en Japón, no obstante, una fiel comunidad hispana logró traducir el juego al castellano. Xenogears es la historia de la lucha contra la religión, las creencias, la suposición de la existencia de un dios, en resumen, la batalla contra todo aquello religioso. Es un juego tan bestial, con un lore tan extenso, que ni siquiera sus creadores supieron cómo pararlo. El argumento inicia con una guerra de cientos de años entre dos naciones, Kislev y Abe. En un inicio, todo parece apuntar a que Kislev se alzaría victoriosa, pero una fuerza denominada Gebura, aparece repentinamente y se posiciona a favor de Abe. Fei, el protagonista, es un muchacho que llegó malherido a un pequeño pueblo, Laan, 3 años antes de los acontecimientos. Varios años después, durante la noche, un grupo de Gears destruirán por completo el pueblo, gestando, a raíz de este suceso, una historia impresionante que no hace más que crecer cuesta arriba continuamente. Nos encontraremos otros personajes importantes como Ellie, compañera de aventuras de Fei, una compañera bastante íntima, que es una mujer inestable emocionalmente, insegura de sí misma y con ciertas flaquezas. Los gráficos de Xenogears son promedios, este juego nunca desarrolló un motor interno gráfico impresionante, porque prefirió sacrificar la calidad gráfica por cosas más importantes como la historia y la jugabilidad. Los gráficos de Xenogears no son malos per se, pero definitivamente no impresionan. Y es que, es en las cinemáticas de anime, donde el juego destaca y reluce con fuerza, con líneas argumentales muy brillantes. No obstante, bien sea por la falta de presupuesto o de tiempo, las escenas cinematográficas durante el juego se cuentan con los dedos de una mano.
jugabilidad de Xenogears es muy buena. El sistema de combate consta de golpes débiles, medios y fuertes y cada uno de ellos consume más o menos estamina. Los Gears poseen la capacidad de realizar diferentes combos así como los personajes también. Podremos personalizar a los Gears a nuestro gusto cambiándoles piezas del equipo que aumenten sus estadísticas. Los personajes y Gears poseen niveles de ataque y cuanto más elevados sean mayor será el daño que realicen al oponente. No obstante, los Gears están limitados por una barra de combustible y una vez se agote, deberemos esperar a que se rellene y, spoiler, lo hará lentamente. Los Gears podemos mejorarlos comprando nuevos motores, chasis y armaduras. Algunos jefes son muy sencillos, otros, muy complicados. En general podría decirse que Xenogears es un juego de dificultad alta, que presenta algunos retos difíciles por delante. Una de las pocas cosas malas que denotaría en la jugabilidad es el movimiento tosco de los personajes en el mapa mundi y el sistema de plataformas, que es una auténtica pesadilla. La música de Xenogears es exquisita, pero hablamos de Yasunori Mitsuda, uno de los mejores compositores de los videojuegos. Bajo esta premisa, es consecuente esperar una banda sonora de enorme calidad y esto es lo que Xenogears nos ofrece.
una historia épica siempre debe generar recuerdos inolvidables. El argumento es tan denso y descomunal que pocas películas o novelas pueden replicar la grandeza que vemos ante nuestros ojos. Sin duda alguna, este título marcó cátedra en el arte de los videojuegos y la narración de historias. Xenogears es un juego enorme. Con una larguísima duración que puede extenderse más allá de las 60 horas, su cautivante y profunda historia os embelesará, ofreciendo una experiencia inolvidable que dejará huella en todos vosotros. Final Fantasy VII es uno de los videojuegos más icónicos y revolucionarios de la historia, desarrollado y publicado por Squaresoft, ahora Square Enix, en 1997 para la PlayStation. Este título marcó un hito en la industria de los videojuegos, no solo por su innovador uso de gráficos en 3D y su narrativa profunda, sino también por su memorable banda sonora compuesta por Nobuo Uematsu. La historia sigue a un ex soldado que se une a un grupo de resistencia llamado Avalancha para luchar contra la poderosa corporación Shinra, que está explotando los recursos del planeta. A medida que avanza la trama, sus amigos se enfrentan a enemigos formidables, descubren secretos sobre su pasado y se ven envueltos en una lucha épica que podría determinar el destino del mundo. Final Fantasy VII no solo es conocido por su jugabilidad y su historia envolvente, sino también por sus personajes entrañables. La combinación de estos elementos ha hecho que el juego se mantenga en el corazón de los fanáticos durante más de 2 décadas, y su reciente remake ha reavivado el interés por esta obra maestra. Final Fantasy VII sigue la historia de Cloud Strife, un ex soldado que se une a un grupo ecoterrorista llamado Avalancha para luchar contra la megacorporación Shinra, que está agotando los recursos naturales del planeta. La narrativa se expande para incluir temas de identidad, sacrificio y redención, mientras Cloud y sus amigos descubren una amenaza mucho mayor en la forma de Sephiroth, un antiguo soldado de élite que busca destruir el mundo. La historia se sostiene en 2 puntos muy fuertes. Profundidad narrativa. La historia de Final Fantasy VII es conocida por su complejidad y desarrollo de personajes. A través de flashbacks, sueños y revelaciones, los jugadores descubren la verdadera naturaleza del pasado de Cloud y sus conexiones con Sephiroth y otros personajes clave. Temas. El juego explora temas ecológicos, el impacto del corporativismo, la ética de la bioingeniería y cuestiones filosóficas sobre la existencia y el destino. El elenco de personajes es variado y bien desarrollado, cada uno con su propia historia y motivaciones. Cloud Strife. El protagonista, un mercenario con un pasado misterioso. Tifa Lockhart, amiga de la infancia de Cloud y miembro de Avalancha. Aeris Gainsborough, una joven con una conexión especial con el planeta. Barreto Alas, líder de Avalancha, impulsado por la venganza contra Shinra. Sephiroth, el antagonista principal, cuya historia y motivaciones están profundamente entrelazadas con las de Cloud. Este título se destacó por su innovador uso de gráficos en la época. Los personajes en Final Fantasy VII fueron representados mediante modelos poligonales en 3D. Estos modelos eran bastante simples y de baja resolución, caracterizados por extremidades angulares y rostros con pocos detalles. Sin embargo, eran fácilmente reconocibles y se movían fluidamente por los entornos pre-renderizados. Durante las batallas, los personajes y enemigos eran representados con modelos poligonales más detallados en comparación con los usados en el mapa del juego. Estos modelos tenían más polígonos, lo que permitía una mayor definición en los detalles como armaduras, armas y rasgos faciales, aunque seguían siendo bastante rudimentarios comparados con estándares modernos. Los entornos del juego fueron pre-renderizados, lo que significa que se crearon imágenes de fondo estáticas y altamente detalladas que daban la ilusión de tridimensionalidad. Estos fondos eran muy variados y detallados, representando diferentes ubicaciones como ciudades, interiores de edificios, bosques y montañas.
Cada fondo estaba diseñado con gran esmero, incluyendo sombras, luces y detalles ambientales que aportaban a la atmósfera del juego. Aunque los fondos eran estáticos, los personajes podían interactuar con ciertos elementos de los mismos, como abrir puertas, activar mecanismos o recoger objetos. Estas interacciones estaban bien integradas en los fondos pre-renderizados, manteniendo la coherencia visual. Este juego es famoso por sus impresionantes secuencias de video generadas, CGI. Estas escenas se utilizaban para momentos clave de la historia, ofreciendo una presentación cinemática que era revolucionaria para la época. Las CGI mostraban eventos importantes con un nivel de detalle y dramatismo que no podía lograrse con los gráficos en tiempo real del juego. Las CGI eran de alta calidad, con modelos de personajes y entornos mucho más detallados y realistas que los utilizados durante el juego normal. Las animaciones fluidas y los efectos visuales avanzados, como explosiones, movimientos de cámara dinámicos y transformaciones de personajes, contribuían a una narrativa más impactante y emocionante. La jugabilidad es rica y multifacética, combinando elementos clásicos de los RPG con innovaciones que marcaron una diferencia significativa en el género. El juego presenta un mapa del mundo en 3D que los jugadores pueden explorar libremente. Este mapa incluye ciudades, pueblos, mazmorras y otros lugares especiales. Los jugadores se mueven por el mapa a pie, en vehículos como el buggy o el submarino, y eventualmente en un avión llamado Highwing. Los jugadores pueden hablar con NPCs, recoger objetos, abrir cofres y resolver puzzles ambientales. La interacción con el entorno es crucial para avanzar en la historia y descubrir secretos. Utiliza el sistema de batalla Active Time Battle, donde cada personaje tiene una barra de tiempo que se llena continuamente. Cuando la barra está llena, el personaje puede realizar una acción, como atacar, usar magia o ítems. Este sistema introduce un elemento de tiempo real en las decisiones tácticas. Los jugadores pueden elegir entre varios comandos durante las batallas: un ataque físico básico, uso de hechizos equipados mediante la materia, el uso de ítems y habilidades especiales, y finalmente invocaciones para realizar ataques devastadores. Además destacan los límites o limit breaks. Cada personaje tiene una barra de límite que se llena cuando recibe daño. Una vez llena, el personaje puede ejecutar un ataque especial conocido como Limit Break, que inflige un gran daño o tiene efectos únicos. La materia es un sistema que permite a los personajes aprender y utilizar magias, habilidades y mejoras. Las materias son esferas mágicas que se equipan en las ranuras de las armas y armaduras. Las materias ganan puntos de habilidad después de cada batalla, lo que les permite subir de nivel y desbloquear nuevas habilidades o mejoras. Los personajes suben de nivel ganando experiencia de las batallas. Al subir de nivel, aumentan sus estadísticas básicas como puntos de vida, puntos de magia, fuerza y defensa. Los personajes pueden equipar armas, armaduras y accesorios que mejoran sus estadísticas y proporcionan ranuras para materia. Cada pieza de equipamiento puede tener un número y disposición diferente de ranuras de materia. Además, contamos con muchos minijuegos y actividades secundarias. Gold Saucer, una gran área de entretenimiento que ofrece varios minijuegos, como carreras de chocobos, el juego de motos, un coliseo de batalla y muchos más. Los jugadores pueden ganar GP, Gold Points, para canjear por premios. Carreras de chocobos. Los jugadores pueden atrapar, criar y entrenar chocobos para participar en carreras. Las carreras de chocobos son un minijuego complejo con su propio sistema de crianza y genética. Misiones secundarias y secretos. Hay numerosas misiones secundarias y secretos a lo largo del juego, como encontrar personajes opcionales, desbloquear armas y habilidades especiales, y descubrir historias ocultas. La banda sonora de Final Fantasy VII es una de las más épicas de los videojuegos, obra del talentosísimo Nobuo Uematsu.
Final Fantasy VII es ampliamente considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos y ha tenido un impacto duradero en la cultura de los videojuegos. Ayudó a popularizar los JRPGs en todo el mundo y demostró el potencial de los videojuegos como medio para contar historias complejas y emocionales. Recibió aclamación universal tanto de críticos como de jugadores. Fue elogiado por su narrativa, personajes, sistema de juego y presentación. También fue un éxito comercial, vendiendo millones de copias en todo el mundo y estableciendo a Square Enix como un gigante en la industria de los videojuegos. Es un videojuego que trascendió su medio para convertirse en un fenómeno cultural. Su combinación de narrativa profunda, personajes memorables, innovaciones tecnológicas y una banda sonora magistral lo ha cimentado como un pilar en la historia de los videojuegos. Su legado perdura, influenciando a generaciones de desarrolladores y jugadores por igual. Chrono Trigger es un clásico videojuego de rol, RPG, desarrollado por Square y lanzado originalmente para la consola Super Nintendo Entertainment System, SNES, en 1995. Desde su lanzamiento, ha sido aclamado por su innovadora jugabilidad, narrativa envolvente y su impactante estilo visual, que combina gráficos pixelados con un diseño artístico encantador de Akira Toriyama, conocido por su trabajo en Dragon Ball. Es ampliamente considerado como uno de los mejores y más influyentes juegos de rol de todos los tiempos, destacado por su innovadora jugabilidad e impactante estilo visual. Chrono Trigger presenta una narrativa compleja y emocional que abarca múltiples eras y dimensiones. El juego sigue a un joven llamado Chrono, quien junto a sus amigos viaja a través del tiempo para prevenir la destrucción del mundo por una criatura conocida como Lavos. La historia comienza en el año 1000 durante una feria milenaria donde Chrono conoce a Marle, una princesa. Un experimento fallido de teletransportación realizado por Luca, amiga de Chrono, envía a Marle al pasado, lo que desencadena una serie de eventos que los lleva a viajar a distintas épocas: la prehistoria, la Edad Media, un futuro postapocalíptico y más. Destacan más personajes como Luca, Frog, Robo, Ayla y Magus, que tienen una historia de fondo rica y entrelazada con los eventos principales. A medida que la trama avanza, los jugadores descubren más sobre sus motivaciones y luchas personales. Los vínculos entre los personajes y sus respectivos arcos narrativos se desarrollan con profundidad y cuidado, lo que contribuye a la inmersión del jugador en la historia. Chrono Trigger explora temas como el destino, el sacrificio, la amistad y la lucha contra fuerzas aparentemente insuperables. La idea de que las acciones de los personajes pueden cambiar el futuro añade un nivel de profundidad y responsabilidad a las decisiones del jugador. La narrativa no solo se centra en la batalla contra Lavos, sino también en la redención, la recuperación y la importancia de cada momento en el tiempo. Uno de los aspectos más innovadores de Chrono Trigger es la existencia de múltiples finales. Dependiendo de las decisiones del jugador y en qué momento del juego deciden enfrentarse a Lavos, el juego ofrece hasta 13 finales diferentes, aumentando significativamente su rejugabilidad y la profundidad de su narrativa. El diseño de los personajes y los entornos fue dirigido por Akira Toriyama, famoso por su trabajo en Dragon Ball. Los gráficos del juego, aunque limitados por la tecnología de la SNES, son vibrantes y llenos de detalles. Los sprites están cuidadosamente animados, y los fondos son ricos en detalles y coloridos, contribuyendo a una atmósfera que varía significativamente de una era a otra. El juego utiliza un estilo visual 2D con sprites y fondos pre-renderizados que han envejecido notablemente bien. La atención al detalle en el diseño de los personajes y los escenarios crea un mundo cohesivo y visualmente atractivo. Las diferentes épocas, desde la prehistoria hasta el futuro postapocalíptico, están claramente definidas y visualmente distintivas, cada una con su propia paleta de colores y diseño ambiental. A pesar de las limitaciones técnicas de la SNES, Chrono Trigger incluye varias secuencias cinemáticas impactantes y animaciones fluidas durante las batallas y eventos clave.
En las versiones posteriores del juego, como la de PlayStation y Nintendo DS, se añadieron cinemáticas animadas que mejoraron aún más la presentación visual. Chrono Trigger utiliza un sistema de batalla en tiempo activo, AD, una evolución del sistema tradicional por turnos. Las batallas no son aleatorias, sino que los enemigos son visibles en el campo, permitiendo al jugador evitar combates si lo desea. El sistema AD añade un elemento de estrategia, ya que los jugadores deben decidir cuándo atacar o usar habilidades basadas en el tiempo y las circunstancias de la batalla. Una característica destacada es el sistema de técnicas y combinaciones, techs y combo techs. Los personajes pueden aprender habilidades únicas y, en combinación con otros personajes, realizar ataques conjuntos que ofrecen una amplia variedad de estrategias en combate. Esta mecánica fomenta la experimentación y la planificación táctica. El juego ofrece un mundo expansivo con múltiples eras que explorar. Cada era tiene su propio conjunto de desafíos, mazmorras y puzzles. La exploración es recompensada con objetos, habilidades y revelaciones de la trama. La resolución de puzzles a menudo requiere viajar entre épocas, utilizando el conocimiento y los objetos obtenidos en una era para progresar en otra. Las decisiones del jugador pueden tener un impacto significativo en la trama y en los eventos del juego. Esto, combinado con los múltiples finales, añade una capa adicional de profundidad y personalización a la experiencia del jugador. La banda sonora de Chrono Trigger fue compuesta principalmente por Yasunori Mitsuda, con contribuciones de Nobuo Uematsu y Noriko Matsueda. La música es una de las partes más aclamadas del juego, con piezas que varían ampliamente en tono y estilo para reflejar las diferentes épocas y situaciones. Desde melodías épicas y emotivas hasta temas más tranquilos y atmosféricos, la música de Chrono Trigger complementa perfectamente la narrativa y el ambiente del juego.
Chrono Trigger es un ejemplo brillante de cómo los videojuegos pueden combinar una narrativa profunda, gráficos atractivos, jugabilidad innovadora y una banda sonora inolvidable para crear una experiencia de juego atemporal. Su capacidad para ofrecer múltiples finales, personajes bien desarrollados y un sistema de combate dinámico lo convierten en un clásico que sigue siendo relevante y disfrutado por nuevas generaciones de jugadores. Para mí, Chrono Trigger es perfecto, el cenit del género, la demostración de lo que es una obra jugabilística atemporal, que no se resiente al paso del tiempo. Y así concluye nuestro viaje a través del vasto y fascinante mundo de los juegos de rol, o RPG. Desde sus humildes comienzos en juegos de mesa hasta las épicas aventuras gráficas de hoy en día, el género RPG ha evolucionado y crecido de maneras sorprendentes, ofreciendo experiencias inolvidables a jugadores de todo el mundo. Esperamos que este recorrido te haya dado una mejor comprensión y apreciación por estos juegos que nos permiten vivir historias increíbles, desarrollar personajes profundos y explorar mundos detallados. Ya seas un veterano de los RPG o un nuevo aventurero, siempre hay algo nuevo por descubrir y disfrutar en este género. No olvides dejar tus comentarios sobre cuál es tu juego favorito y por qué. Me encantaría saber tu opinión y experiencias. Si te ha gustado este video, dale like, comparte y suscríbete para más contenido sobre videojuegos. Hasta la próxima.